¿Me escuchan? Bueno, vamos a seguir con ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Habíamos visto en la última clase las ecuaciones diferenciales de orden superior, particularmente las de segundo orden, y digamos, las homogéneas. O sea que el segundo miembro de la ecuación diferencial era cero, ¿sí? Y vimos los diferentes casos que podía haber en las homogéneas, ¿sí? Siempre estamos hablando de ecuaciones diferenciales lineales, homogéneas, estaba hablando de segundo orden con coeficientes constantes. Entonces habíamos visto que, digamos, vamos por acá, vamos viendo esto, que esta forma de la ecuación diferencial eh, homogénea, lineal, era cuando el segundo miembro era igual a cero. Hoy vamos a trabajar viendo los casos, cómo se resuelven cuando este segundo miembro no es igual a cero, sino que es una función de x, ¿sí? Entonces, según la forma que tenga esta función, vamos a ver cómo se plantea, cómo podemos llegar a una solución de esa ecuación diferencial. Entonces, esto digamos, la solución de esa ecuación diferencial ahora se va a componer de dos términos, ¿sí? Va a tener un primer término que va a ser la solución de la ecuación diferencial homogénea, considerando como que este segundo miembro fuera igual a cero, o sea, resolviendo como lo vimos en la clase anterior. ¿Se acuerdan que teníamos tres casos posibles? Planteamos la ecuación característica, teníamos tres casos posibles. Un caso era que esta ecuación característica tuviera dos raíces reales diferentes. Otro caso era cuando esta ecuación característica tenía dos raíces reales e iguales. Y un tercer caso era cuando la ecuación característica tenía dos raíces complejas conjugadas, ¿sí? Entonces, en base a esos tres casos, según el caso que teníamos presente, teníamos que plantear la solución general. Bueno, eso lo vamos a tener que seguir haciendo para poder calcular este primer término de la solución general de esta ecuación homogénea lineal de segundo orden, no homogénea, perdón, no homogénea lineal de segundo orden, ¿sí? Y después vamos a tener que calcular la solución particular que corresponde a la solución a la ecuación diferencial no homogénea. Entonces, esto vamos acá para desarrollar un poquito de qué se trata, para como siempre no, cuando hagamos los ejercicios nos acordemos de qué estábamos hablando y no interpretarlo de memoria, sino entender de dónde viene. Entonces, acá habíamos dicho que la solución, acá tenemos una ecuación diferencial de segundo orden, lineal, no homogénea. ¿Por qué no homogénea? Porque el segundo miembro ya no es cero, sino es una función de x. Entonces, como es una no homogénea, vamos a plantear una solución que va a tener la forma, va a ser la suma de dos términos. El primer término es la solución de la ecuación homogénea y el segundo término es la solución de la ecuación no homogénea, que va a ser una solución particular para esa ecuación no homogénea. Podemos hacer una demostración diciendo, bueno, supongamos que esta es la solución general de la ecuación lineal no homogénea, que está compuesta por lo que dije recién. Entonces, si esta fuera una solución, si realmente esto es una solución, reemplazando esto en la ecuación diferencial, ¿sí? Esta y que se compone de estos dos términos, reemplazando en la ecuación diferencial, tiene que resultar una identidad, tiene que dar esta f de x. Pero para poder reemplazarla acá, también tengo que calcular su primer derivada y su segunda derivada, que es lo que hacemos ahora a continuación, ¿sí? Entonces tenemos esta ecuación, esta solución de la ecuación diferencial no homogénea. La primera derivada es la derivada de la suma, o sea que va a ser la primera derivada de la homogénea, la primera derivada de este particular. Ya vamos a ver en detalle esta particular qué es, pero lo estoy introduciendo en el tema. Y la segunda derivada es la derivada de esta primera derivada, por lo tanto va a ser igual a esto. Entonces después reemplazamos eh, esta solución, la reemplazamos acá, esta solución primer derivada la reemplazamos acá, y esta segunda derivada la reemplazamos acá.
de manera que nos resulta esto. Acomodando los términos y dejando todo lo que tiene que ver con la solución homogénea en un término y todo lo que tiene que ver con la solución particular en otro término, vemos que se nos forma aquí esto es la solución auxiliar, porque era igual a 0, que es la solución de la ecuación homogénea, y ahí podemos verificar que la solución particular va a ser igual a f de x. Quiere decir que se comprueba esto que postulamos al inicio. Esto demuestra en la parte teórica por qué esto es válido, por qué la solución general de la ecuación lineal no homogénea es igual a la suma de la solución de la ecuación diferencial lineal homogénea más una solución particular. ¿Sí? Entonces, ya entrando para empezar a trabajar con los ejercicios, vamos a decir que vamos a trabajar con las ecuaciones diferenciales lineales no homogéneas de segundo orden a coeficientes constantes, de la misma manera que trabajamos con las homogéneas en la clase anterior. O sea que vamos a tener la forma, la estructura que vamos a ver en el ejercicio va a ser la segunda derivada de la variable dependiente y más p por la primera derivada más q por la variable dependiente igual a f de x, siendo p y q números constantes reales, ¿sí? Entonces, hay dos formas de resolverlas, ¿sí? Cuando tenemos una ecuación diferencial de segundo orden, no homogénea, lineal. Hay dos formas, hay dos métodos. Un método que es el de los coeficientes indeterminados, que es un método muy simple, bien práctico, pero es válido para un número restringido de casos. Un número restringido de casos, pero al fin un número válido de casos, porque son casos muy frecuentes que surgen en el estudio de funciones en las aplicaciones de la ingeniería. Y después tenemos otro método que es el de la variación de parámetros, que es válido para cualquier tipo de función. Vamos a trabajar muy fuerte en este primer método, que es el que se utiliza para resolver los ejercicios que tenemos en la cátedra. Entonces, este método de los coeficientes indeterminados, o también se le llama método de selección, porque ya vamos a ver, es selección y comparación, porque vamos a comparar coeficientes, ¿sí? Vamos a analizar esta f de x, que es el segundo miembro, vamos a analizar su estructura y vamos a ver los coeficientes que multiplican cada una de las variables o las funciones. Y en base a la comparación de coeficientes vamos a determinarlos. O también se le llama método de Euler, porque Euler, bueno, está metido en todos lados y él trabajó, obviamente, en el desarrollo, está presente en ecuaciones diferenciales, ya lo vimos en la clase pasada, y muchos desarrollos ha participado o ha generado conocimiento él, digamos. Bueno, entonces, sea esta ecuación diferencial no homogénea, este método de los coeficientes indeterminados aplica cuando f de x es un polinomio de cualquier grado, una exponencial, un seno o un coseno, o una combinación de ellos, ¿sí? Una combinación de cualquiera de estos tres, ¿sí? Ahí aplica, claro, es como, ahí me dice Laureano, es como un Gauss. Bueno, han participado estuvieron en todo, pero ellos se pararon en los hombros de los gigantes, que lo han escuchado seguramente, se han parado en hombros de los gigantes. Todos ellos fueron desarrollando conocimiento, pero se han parado en conocimiento que ya venían desarrollados de antes, pero todo lo que es el cálculo diferencial y obviamente ecuaciones diferenciales, Euler digamos, aportó grandísimos conocimientos. Bueno, entonces, este método aplica en cualquiera de estos tres o una combinación de ellos. Como les contaba, se analiza la estructura de esta f de x, ¿sí? Y se compara las constantes de esta f de x con las raíces que calculamos en la ecuación diferencial homogénea. Vamos directamente a... ¿qué otra cosa? Bueno, lo dije al principio, pero lo recalco, es útil cuando P y Q son coeficientes constantes. ¿Y qué pasa acá? Cuando tenemos este método es muy práctico y es generar, digamos, una solución a través de la comparación.
Por lo tanto, depende mucho de entender la estructura de f de x y es un método que tiene que ver con practicar diferentes casos. Por lo tanto, no hay una regla general que aplique, según el caso, a cualquier tipo de variante, ¿sí? Pero con la práctica se pueden determinar diferentes tipos de casos que se pueden dar y trabajarlos de esa forma. Bueno, vamos con el primer caso. Supongamos que el segundo miembro de la ecuación diferencial es un polinomio de enésimo grado, ¿sí? De cualquier grado, un polinomio, ¿sí? F de x va a ser un polinomio. O sea que puede tener esta forma, digamos, puede tener un polinomio de cualquier grado, como les digo. Digamos, como tenemos que ver la estructura que tiene esto, y esto va a tener la estructura de un polinomio de grado n, la solución particular, ¿sí? También va a ser un polinomio de grado n. Eso es importante. Cuando tenemos el segundo miembro de una forma, la solución particular va a tener esa misma forma, ¿sí? De acá parte ese método, ¿sí? Entonces, si esto es un polinomio de grado n, la solución particular, o sea, uno de los términos de la solución general, va a ser un polinomio de grado n. Acá yo le puse p de x a f de x y le puse u de x al polinomio solución, porque van a ser diferentes. Esto nos lo va a dar el ejercicio y este lo vamos a calcular nosotros. Pero básicamente vamos a tener un polinomio que va a ser un coeficiente por la variable que está elevada al mayor grado, ¿sí? Más otro coeficiente por la variable, un polinomio completo, ¿sí? Vamos a tener un polinomio completo. Entonces, vamos a tener coeficiente principal por la variable elevada a primer grado y así, los coeficientes por las variables elevadas a diferentes grados hasta el término independiente del polinomio, ¿sí? Cuando tenemos este polinomio, que lo vamos a plantear, lo que vamos a tener que determinar son los coeficientes, por eso se llama así el método. Vamos a tener que determinar a 0, a 1, a n-1 y a n, ¿sí? Vamos a tener, y le estoy hablando muy teórico, ya entramos en los ejercicios y lo van a entender bien, no se asusten si hasta ahora no se entiende muy bien todo, pero cuando vayamos al ejercicio van a ver que todo esto es mucho más simple de lo que parece. Cuando tengamos ya, entendamos la estructura de este segundo miembro, vamos a poder proponer la solución particular, ¿sí? Porque vamos a ver la estructura y vamos a decir, ah, bien, es un polinomio de segundo grado, es x cuadrado. O sea, ¿cómo es un polinomio de segundo grado, por ejemplo? Y va a ser ax cuadrado más bx más c, ¿sí? Entonces esa es la forma general. Tenemos que plantear la forma general y a y b, que van a ser las constantes, los coeficientes, es lo que vamos a tener que calcular. Pero ¿qué pasa? Vamos a tener que proponer siempre una solución, esta IP, una solución particular para esta ecuación diferencial no homogénea, que va a tener que ser linealmente independiente con las otras que forman la solución homogénea. Acuérdense que la solución de la ecuación diferencial homogénea, I1 y I2, ¿se acuerdan que era C1 por E a la alfa X más C, o a la KX más C2 por E a la K2 de X? Esas dos tenían que ser linealmente independientes. Bueno, esta que sumemos ahora va a tener que ser también linealmente independiente con las otras. Por lo tanto, para garantizar que sea linealmente independiente, vamos a usar un factor x a la m, que simplemente lo vamos a utilizar en el planteo para garantizar que sea linealmente independiente. Y depende de la forma que tenga el polinomio, va a ser como vamos a considerar ese m. ¿Sí? Entonces, ya vamos a ver un ejercicio, como les digo, se los nombro ahora para después volver a esto y hacerles acordar que era de esto. Pero, si tenemos, como les digo, este factor solamente es para garantizar que sea linealmente independiente. En algunos profes no lo dan así, directamente les hacen agregar una x o una x al cuadrado cuando ven que sea linealmente dependiente. Algunos libros no lo usan, otros sí, pero yo consideré que esta es la forma más general, por lo tanto está bueno aplicarlo de una manera estructurada, siempre que no se pierda el análisis, ¿sí? Que no se pierda, que no aplicar de memoria, nada de memoria, simplemente es una forma metódica para poder garantizar que la solución sea linealmente independiente. Entonces, vamos a tener la solución particular que va a ser un polinomio de la misma estructura, un polinomio u de x, que va a ser de la misma estructura que p de x, y para el análisis vamos a ver si tenemos que multiplicarlo por una x o no.
Para saber eso, tenemos que comparar las raíces de la ecuación característica, que es la ecuación característica auxiliar, que vamos a tomar la homogénea, o sea, vamos a hacer de cuenta que el f de x vale 0 y vamos a calcular la ecuación característica, vamos a calcular las raíces como lo hicimos en la clase pasada, y vamos a ver esas raíces que son k1 y k2, cómo dan. Entonces vamos a ver, cuando k1 y k2, cuando tenemos un polinomio tenemos que fijarnos si k1 y k2 son 0, una, las dos o ambas. Si ninguna de ellas es 0, este m va a ser 0. ¿Sí? Si una de ellas es 0, este m va a valer 1. Y si ambas son 0, este m va a valer 2. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos, esta situación que tenemos que aplicarla y lo que podamos observar es, supongamos que tenemos la ecuación diferencial no homogénea y vemos su forma, vemos la ecuación correspondiente homogénea, haciendo de cuenta que f de x vale 0. Simplemente podemos notar que si q vale 0, o sea, si el término este vale 0, ahí nos va a carecer de i, ¿sí? Entonces, m va a valer siempre 1, por esto que estamos desarrollando acá, porque la ecuación característica va a ser k cuadrado más p por k. Si yo saco factor común k, me va a quedar eso, quiere decir que una de las raíces sí o sí es 0. Si tanto p como q son 0, ¿sí? Si tanto p como q son 0, va a carecer de i y de i', que acá no lo puse. Por lo tanto, k cuadrado va a ser igual a 0, quiere decir que tiene dos raíces que son 0 y m va a ser igual a 2. Bueno, lo que les haya quedado de acá, no se preocupen, ya volvemos, pero vamos a un ejercicio. Supongamos que tenemos este ejercicio donde, fíjense, dice, resolver la siguiente ecuación diferencial. Tenemos i segunda menos un medio de i' menos un medio de i igual a 2x, ¿sí? Bueno, lo primero que vamos a hacer es observar esto y analizar un poquito este f de x que para nosotros hoy es nuevo. Antes teníamos 0 siempre acá. Bueno, ahora ya no tenemos 0, tenemos 2x. 2x es un polinomio, ¿sí? De grado 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque la variable que está elevado al mayor exponente está elevado a la 1, ¿sí? Coeficiente principal es 2 y término independiente 0, ¿sí? Es más 0, digamos que la forma más general de decir 2x es 2x más 0, ¿sí? Entonces, el segundo miembro de la ecuación diferencial, que hace que es diferente a 0 y hace que sea una no homogénea, ¿sí? Va a ser igual a 2x. Pero interpretamos a esta 2x de forma general como 2x más 0. O sea, esta es la parte 2, esto es una recta que pasa por el origen, porque el término independiente es 0, y la pendiente es 2, ¿sí? Como para hacer la interpretación geométrica. Cerrar los ojos e imaginarse en el plano XY que estamos viendo. Bueno, más allá de eso, ¿cómo empezamos el ejercicio? Observando la ecuación diferencial, viendo que es no homogénea y entendiendo de qué se trata este segundo miembro. Listo, ya lo entendimos, es así. Ahora vamos a resolver el ejercicio. Primero lo que tenemos que hacer es ver el primer miembro de la ecuación diferencial no homogénea e interpretarlo como si fuera homogénea, ¿sí? Y vamos a decir, interpretamos como si fuera homogénea, o sea, como si acá en vez de haber un 2x hubiera un 0, y hacemos la ecuación característica para calcular la solución de esa ecuación diferencial homogénea, como si fuera homogénea y calcular la solución de esa ecuación diferencial homogénea. ¿Cómo sería? Bueno, calculamos la ecuación característica y calculamos las raíces, tal cual lo hicimos en la clase pasada. Y ahí vamos a ver menos b, más menos, raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por lo por c, aplicamos Bhaskara sobre 2 por a, aplicamos Bhaskara y vemos que las raíces k1 y k2 son 1 y menos 1 medio. Con eso, y con lo que vimos en la clase pasada, podemos ver que la solución homogénea para la ecuación diferencial homogénea va a ser igual a C1 por E a la K1 por X, K1 es 1, o sea que es por X, E a la X, más C2 por E a la K2 por X, y K2 es menos 1 medio, quiere decir que es E a la menos 1 medio. O sea que esto es la solución de la ecuación diferencial homogénea. Hasta ahí es el primer paso, ¿sí? ¿Estamos? Entonces,
Vimos la ecuación diferencial, vimos que es no homogénea porque tiene un segundo miembro diferente a cero, y dijimos, bueno, lo primero que tenemos que hacer es calcular una solución de la ecuación diferencial homogénea. Porque lo vimos, ¿por qué? Porque vimos inicialmente, cuando hicimos este primer desarrollo, que la solución para una no homogénea se compone de la solución para una homogénea más una solución particular para la no homogénea. Entonces, en este punto A lo que hicimos es calcular esta partecita, ¿sí? Entonces, vamos acá, calculamos esta partecita. Y acá tenemos la solución para la ecuación diferencial homogénea. Ahora vamos a trabajar sobre la I particular, sobre el segundo término de la solución general, que es la solución particular. Entonces, vamos a obtener esta I particular. Y analizamos ya, nos metemos bien en este f de x, que es 2x. F de x igual a 2x, vimos, ¿sí? Y como forma general, como un polinomio de primer grado, la forma general de un polinomio general va a ser igual a por x más b, ¿sí? La forma general. Entonces vamos a trabajar con esta forma general. Por más que acá sea cero, el término independiente, vamos a considerar un término independiente general para ver cuánto da ese término general. Porque por más que acá sea cero, en la solución de la ecuación diferencial no homogénea, puede ser que no sea cero, ¿sí? Que corresponda a un término independiente con un determinado valor diferente a cero. Por lo tanto, vamos a considerar el caso más genérico, que es la forma general de esta ecuación. Entonces, antes de proponerla a esta solución particular, vamos a decir, bueno, ya sabemos que la propuesta tiene que ser ax más b. ¿Por qué la forma general? Porque acá es un polinomio de primer grado. Listo. A eso tenemos que multiplicarlo por un valor para que me garantice que sea linealmente independiente con respecto a las otras dos, con respecto a estas dos, que sea linealmente independiente con respecto a estas dos que saqué antes, porque tengo que garantizarlo porque va a ser un término más. Entonces, vamos a ver, dijimos que en forma genérica y para evaluarlo x a la m, y tenemos que saber qué valor va a tener m. Bueno, ¿alguna de estas raíces dio cero? Esta no, esta no. Por lo tanto, viendo acá, como esta dio diferente a cero y esta dio diferente a cero, es el caso este, con m va a valer cero. Por lo tanto, x a la cero es 1, ¿sí? Entonces, la solución particular nos va a quedar directamente ip igual a x más b, o sea, 1 por eso, ¿sí? Queda hasta ahí. Bueno, entonces, esa sería la forma de la solución particular. ¿Hasta ahí vamos más o menos? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. De lujo, de lujo. Bueno, entonces ya sabemos cuál es la solución de la homogénea y sabemos qué forma va a tener esa IP, ese segundo término. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es, como sabemos que esta solución particular va a ser solución de esta ecuación no homogénea, va a ser solución de esta ecuación no homogénea, voy a reemplazar esta IP dentro de la ecuación, dentro de esta ecuación diferencial, para poder hacer comparación de los coeficientes. ¿Estamos? Entonces, para poder reemplazar esta IP dentro de la ecuación, no puedo solamente reemplazar IP sola. Tengo que reemplazar IP, su primer derivada y su segunda derivada. Esto es siempre igual. ¿Sí? Mientras vayan haciendo ejercicio les va a ir afianzando esto. Así que no se preocupen si para el primero, el segundo y el tercero les cuesta un poco, después no les va a costar más nada porque va a salir solo. Entonces, esta IP que hicimos como propuesta, vamos a hacer su primer derivada. O sea, IP es igual a x más b. Listo. Su primer derivada con respecto a x va a ser igual a, porque este segundo miembro va a ser 0, este segundo término va a ser 0, y el primero es un coeficiente multiplicado por la variable con respecto a la cual estamos derivando. Por lo tanto va a ser a, o sea, nos queda una constante. Y la segunda derivada, ¿qué va a ser? 0, porque es solamente una constante. La derivada de una constante es 0. Entonces ya tenemos IP, IP' segunda. Ya podemos reemplazar, acá tenemos todos los componentes para poder reemplazar en esta ecuación diferencial, ¿sí?
Entonces vamos a llevar todas estas partecitas, estas componentes, las vamos a llevar de ecuación diferencial. Bien, entonces, acá vemos, tenemos esta ecuación diferencial y vamos reemplazando. ¿Cuánto vale I segunda? I segunda vale 0, ponemos 0, bien, listo. ¿Cuánto vale I prima? No nos olvidemos de los coeficientes, ¿no? Replicamos la ecuación diferencial primero y después vamos colocando dentro de cada variable los valores que nos van dando. ¿Cuánto vale I prima? Vale A, colocamos A. ¿Y cuánto vale I? AX más B, listo, coloco AX más B, igual a 2X. Trabajo un poco los términos, trato de agrupar para decir, bueno, acá tengo 2X más 0, ¿sí? Acá es 2X más 0, listo. Voy a tratar de alguna forma de agrupar todo lo que multiplique X primero y los términos independientes luego, simplemente para tener similitud en la posición de la estructura. No importa tanto el orden, mientras me dé cuenta que multiplica X en este miembro y que multiplica X en este miembro, ya está, ¿sí? Entonces, bueno, entonces, vamos a ver. Acá tenemos, acá hago distributiva del 1 medio, menos 1 medio por A por X, que es esto que está acá, y acá menos 1 medio por B, que es esto que está acá. Entonces agrupo todo lo que multiplica X de un lado, solamente multiplica X 1 medio de A, o sea, menos 1 medio de A por X, y acá tengo menos 1 medio de A, menos 1 medio de B. Estas son constantes y esto es constante. Por lo tanto, los agrupo, le puse un paréntesis acá. ¿Para qué? Para compararlo con lo que está en el término independiente de este lado, ¿sí? O sea, los factores que multiplican x de este lado deben ser iguales a los factores que multiplican x de este lado. Los factores del término independiente, perdón, las constantes del término independiente de este lado deben ser iguales a las de este lado. Por lo tanto, trabajo en esto y igualamos potencia de igual grado. O sea, ¿qué es potencia de igual grado? Todos los que multiplican x a la 1, ¿cuáles son? Menos 1 medio de A, 1 medio de A, ¿sí? O sea que 1 medio de A por X es igual a 2X, ¿sí? Todas estas X están elevadas a la 1. Si acá tuviera también, por ejemplo, 2X, acá tuviera qué sé yo, C por X cuadrado, y acá tuviera 2X cuadrado, tengo que, el C de acá lo tendré que igualar con el 2 del X cuadrado acá, y así. Tengo que igualar potencias, o sea, los coeficientes que multiplican la variable que está elevada al mismo grado, ¿sí? Entonces, acá tengo menos 1 medio de A por X igual a 2X, listo. Quiere decir que menos 1 medio de A es igual a 2, entonces A vale menos 4, listo, ya calculé el valor de A, que era el objetivo. Este es el método de los coeficientes constantes. Por lo tanto, tengo que calcular coeficientes. El primer coeficiente, el que multiplica la X, ya lo calculé, perfecto. Ahora vamos a esta segunda parte. El término independiente, acá, que no está multiplicando ninguna variable, tiene que ser igual al término independiente acá, que no está multiplicando ninguna variable. Por lo tanto, menos 1 medio de A menos 1 medio de B es igual a 0. ¿Sí? Perfecto. Tengo dos variables, acá tengo dos incógnitas, pero una ya la calculé antes, que es A, que vale menos 4. Por lo tanto, puedo usar el método de ecuaciones, para resolución de ecuaciones que yo quiera acá, ¿no? Acá usé sustitución, puedo usar regulación, determinante, lo que quiera. Entonces, menos 1 medio, acá en A, acá coloco el menos 4 que calculé antes, y puedo calcular B. ¿Sí? Paso para este lado del B, acá me queda positivo porque queda menos 1 medio por menos 4, me queda 2, y acá paso para este miembro el menos 1 medio, me queda 1 medio B, por lo tanto B igual a 4. Entonces, A me da menos 4 y B me da 4. Ya calculé los coeficientes que necesitaba. Cuando se corte nos conectamos al mismo link, siempre. Bueno, entonces, acá tengo, pues yo sabía que la forma general de esta solución, de la particular, era AX más B. Listo, A vale menos 4 y B vale 4. Por lo tanto, ya puedo colocar la forma, que es menos 4X más 4. Este es el valor de la solución particular para la ecuación diferencial no homogénea. Pero acordémonos que la solución general estaba compuesta por la solución correspondiente a una ecuación homogénea, auxiliar, ¿sí? Que le llamamos auxiliar porque como que digamos, es como que la consideramos dentro de la ecuación diferencial, y la solución particular. La primera que calculamos era esta, que la teníamos acá, que la puse en amarillo, y la segunda que calculamos es esta,
Entonces sumamos esta más esta y nos da directamente la solución general, ¿sí? Nos pueden pedir también, como acá tenemos una constante 1 y una constante 2, nos pueden decir, bueno, pero para una condición inicial donde x vale 0, y vale 2, y para esa condición inicial que x vale 0, y' vale 3. Como tenemos digamos, tenemos dos constantes cuyo valor no sabemos porque esto es una familia de curvas, podemos calcular ese C1 y C2 porque tenemos dos condiciones, tenemos dos valores que nos van a dar dos condiciones. Entonces, acá yo puedo decir, bueno, cuando x vale 0 y vale 2, por lo tanto, e a la 0 es 1, acá también me queda el 0, entonces me va a quedar C1 más C2 más 4, porque acá 0 por menos 4 es 0, por lo tanto me queda este 4, que es esto que puse acá. O sea, aplico la condición en la variable dependiente sin derivar y me da esta condición. Ahora, para aplicar esta segunda condición, derivo esta solución general, hago la derivada que está acá, y en esa derivada aplico esta condición. 3 es igual a C1 menos 1 medio C2 menos 4. Acá también, fíjense, como x vale 0, este a la x se me hace 1, a la menos 1 medio de x también se me hace 1, ¿sí? Y el menos 4 queda menos 4 porque no está multiplicado por x. Por lo tanto, queda así. Me queda esta segunda condición. Acá me quedan dos ecuaciones con dos incógnitas. Puedo hacer sustitución, igualación, determinante. Bueno, yo quería divertirme un poco y hice determinante. Pero hice determinante porque dije, bueno, voy a hacer determinante, no es porque se puede calcular de cualquier forma. Entonces, bueno, acuérdense de armar el determinante, eh, acá abajo se ha armado con los coeficientes 1, 1, 1 menos 1 medio, acá están los términos independientes, entonces cuando quiero calcular C1, los términos independientes los reemplazo en la posición donde va la variable a calcular, y hago los determinantes. Bueno, cálculo C1 igual a 4, de la misma forma hice C2, ¿sí? Entonces cálculo C2 menos 6, ¿sí? Podría haber hecho no determinante, restar esta menos esta, y bueno, da lo mismo, es una forma de calcular, ¿sí? Es ecuación, sistema de ecuaciones, nada más que eso. Entonces acá ya tengo que C1 vale 4 y C2 vale menos 6. Por lo tanto, ya tengo una solución particular para la ecuación diferencial lineal no homogénea para una condición determinada, que es esta condición, ¿sí? Y esa solución particular, esta solución particular me da 4 por e a la x menos 6 por e a la menos 1 medio de x menos 4x más 4, ¿sí? Acá están los valores de las constantes de calcular relación. ¿Se entiende? Hay un creo que sí ahí. El creo que sí, no hay problema si no se entiende. Me preguntas de vuelta y ningún problema, en serio. No me molesta para nada. Se está por cortar. ¿Lo explico? Ah, y me olvidé de darle la fecha del parcial, que ya lo tengo. Pero bueno, ahí se corta y les explico. Eh, a ver, explica el determinante de C2. Sí, el determinante de C2 es así. Yo lo coloco así en orden, C1 más C2, acá tengo primera incógnita, segunda incógnita, primera incógnita, segunda incógnita. Veo los coeficientes. Bueno, ahí yo apliqué el método de Kramer, o sea, ahí me estaban preguntando del método Kramer, sí, el método Kramer, método de resolución por determinantes, como lo quieren llamar, pero simplemente es otra forma una de las formas de resolver un sistema de ecuaciones. Me estaban preguntando, se está viendo la pantalla ahí, ¿no? Bueno, me estaban preguntando cómo revisé el C2. Bueno, acá tengo los coeficientes digamos, de las incógnitas, C1, y coloco en orden las incógnitas. Y acá coloco primero C1, acá en la segunda ecuación también, y coloco, bueno, C2 y los términos independientes, ¿sí? Entonces, en el denominador voy a colocar el determinante principal, que va a ser formado por los coeficientes de las incógnitas.
Entonces C1 tiene coeficiente 1, C2 acá tiene coeficiente 1. Pero fíjense que el determinante principal es igual en los dos casos. Y después tenemos, acá en la segunda, es 1 que corresponde a esta segunda, en la segunda fila, y menos un medio que corresponde al C2. O sea, el coeficiente, digamos, el determinante principal va a estar formado por los coeficientes de las incógnitas. Y después, cuando hago acá, en el numerador, voy a reemplazar los coeficientes de la variable que voy a calcular por el término independiente. Entonces, respondiendo a la pregunta, en el C2, fíjense, ¿cuáles son los coeficientes de C2? 1 y menos un medio. Pero acá no coloqué 1 y menos un medio, coloqué los términos independientes porque estoy calculando casualmente C2. ¿Sí? Cuando calcule C1, en vez de poner los coeficientes de C1 en el numerador, coloqué los términos independientes en el lugar de C1. ¿Sí? ¿Se entiende? Ok, perfecto. Bueno, entonces, llegamos a la solución general de la ecuación lineal no homogénea y con una condición inicial que nos dieron hicimos el cálculo de la solución particular. Esto no siempre lo piden, pero bueno, hice el ejercicio completo. Ahora, vimos primero que el f de x es igual a un polinomio y ahora vamos a ver qué pasa si f de x no es un polinomio, sino que es una función exponencial, ¿sí? De una forma d por e a la alfa x, donde d y alfa son constantes, ¿sí? Son dos constantes. Ahora va a haber constantes que van a repetirse, digamos, en el sentido que la letra se va a repetir, porque por ahí depende de qué bibliografía lo sacamos. Ah, cierto, el parcial. Me olvidé de decirles del parcial. A ver, un segundo. Esperen que les digo exactamente. Denme un segundo. Profe, el parcial sería igual que la vez anterior, múltiple opción. Va a ser igual, sí, en el sentido de la modalidad del examen va a ser igual. Va a ser el 23 del 10, el 23 de octubre va a ser el segundo parcial práctico y el recuperatorio el 30, tanto del primero como del segundo. ¿Sí? Hay un buen tiempo porque tenemos todas las clases que vienen, vamos a hacer un poco más de ecuaciones diferenciales y vamos a hacer repasos, ¿sí? Así que hay un muy buen tiempo para ir tranquilos. Entra hasta este tema, profe. ¿Cómo? Entra hasta ecuaciones diferenciales. Sí, entre ecuaciones diferenciales. Y bueno, vamos a ir viendo algunos otros, vamos a ir viendo ejercicios de todo de esta segunda etapa, pero sí, hasta ecuaciones diferenciales completos, digamos. Bueno, ¿están viendo la presentación ahí? Ahí ya lo agendé en autogestión, así que bueno, digamos, lo van a poder ver todos sus compañeros. Perfecto. Bueno, entonces, ¿qué pasa si este segundo miembro tiene la forma de por e a la alfa x, siendo simplemente lo que tienen que saber? A ver, acá van a ver, como les decía, diferentes letras, pero en realidad lo que importa es que tenga la forma de una constante, de un coeficiente por e a la alfa x, donde este alfa es un coeficiente del exponente. Simplemente, eso es lo importante que sepa, porque lo van a ver con diferentes, van a ver, depende del libro, depende del profe, le va a poner una letra diferente, ¿sí? Entonces lo importante es eso, que vean bien que este segundo miembro va a tener esta forma, que D y alfa son constantes. Podría haber puesto A, N, lo que sea, ¿sí? No importa. Bueno, entonces la solución particular va a ser de la misma forma, ¿sí? O sea, partimos de esta premisa para este método, que si f de x tiene una forma, la solución particular de la ecuación diferencial no homogénea va a tener la misma forma. Como va a tener la misma forma, va a ser, digamos, vamos a tener que hacer una propuesta. Entonces vamos a proponer, para armar esa propuesta, vamos a poner, a ver,
por un momento, dejemos x al m, la forma va a tener, ¿qué forma? Si tenemos este segundo miembro, va a tener la propuesta, va a tener la forma de otra constante, que le vamos a llamar a, por e a la alfa x. El alfa que sale en el exponente, digamos, el coeficiente que multiplica el exponente, vamos a usar el mismo, ¿sí? Si acá dice e a la 2x, la solución va a tener forma e a la 2x, ¿sí? Si acá dice e a la 5x, acá la propuesta va a ser e a la 5x, ¿sí? Siempre vamos a tomar el mismo coeficiente del exponente que tiene la forma, el segundo miembro. Acá el segundo miembro va a tener un coeficiente, pero acá le vamos a poner nosotros un coeficiente a que es el que vamos a tener que calcular. Porque el método es de los coeficientes indeterminados. Lo que vamos a calcular siempre son los coeficientes, ¿sí? Por eso copiamos el alfa, pero el coeficiente no, el coeficiente lo tenemos que calcular. Tenemos que ver qué valor de coeficiente va a ser. Bueno, y el XLM también va a ser para garantizar que esta IP sea linealmente independiente con respecto a la solución homogénea. Entonces, en este caso, depende la forma de la estructura que tenga el segundo miembro, ¿qué vamos a considerar para obtener el valor de M? En este caso vamos a tener que tener en cuenta lo siguiente. M va a valer 0 si K1 y K2 son diferentes a alfa, ¿sí? Es fácil entenderlo esto. ¿Se acuerdan que la solución homogénea tiene una forma E a la K1 por X, C1 por E a la K1 por X más C2 por E a la K2 por X? Bueno, como tiene que ser linealmente independiente, K1 y K2 tienen que ser diferentes de alfa, porque si son iguales a cualquiera de las otras dos, va a ser linealmente dependiente, ¿sí? Entonces eso es importante. Si K1 es igual a alfa o K2, o sea, si hay alguna de las dos de raíces de la solución de la ecuación homogénea que es igual a este alfa, ahí el m vale 1, que es lógico, porque si supongamos que la ecuación diferencial homogénea dice C1 por e a la x más C2 por e a la 2x, y acá nos da, acá alfa vale 1, o sea que es a la x, va a ser linealmente dependiente de la primera que les nombré. Por lo tanto, tenemos que multiplicar por x para que sea linealmente independiente, lo cual lo vamos a lograr haciendo que m valga 1. Y si K1 es igual a alfa, o sea, si las dos raíces de la solución homogénea dan iguales a alfa, ahí vamos a tener que multiplicar por x cuadrado, o lo que es lo mismo considerar m igual a 2. O sea que este es un factor que nos garantiza de forma medio automática que se genere una solución linealmente independiente. Como les digo, hay algunos profes que directamente por observación les dicen, che, ojo, hay que multiplicar por x, u ojo, hay que multiplicar por x cuadrado según lo que vaya dando. Este método les ofrece una forma un poco automática de generar esa garantía de ser linealmente independiente. Vamos a un Profe, ejercicio. Sí, profe, yo me confundí en la última parte, eso que explicó sí, por qué alfa, eh, creo que dijo algo así como que hacía que sea linealmente independiente o algo así. sí. Me Eh, confundí en esa parte. No alfa en sí, lo que tenemos nosotros tenemos que generar una solución que sea linealmente independiente. Entonces, para hacer eso, para garantizar que esto que proponemos sea linealmente independiente con las otras, con la de la solución homogénea, ¿sí? Porque la solución homogénea tenemos C1 por E a la K1x más C2 por E a la K2 por X, ¿sí? Entonces, para garantizar que sea linealmente independiente con eso que venía de la homogénea, tenemos que multiplicar o por x o por x al cuadrado. Entonces, dependiendo los valores de las raíces que tenga esa solución homogénea, va a ser si ponemos x o x al cuadrado. Y bueno, esto nos da esta forma medio automática de analizarlo. Si K1 es diferente, digamos, si las raíces que sacamos en la solución homogénea son diferentes a este alfa, si ambas son diferentes, m vale 0. Por lo tanto, no se multiplica la solución esta por x, porque al valer m0, x a la 0 es 1, entonces nos queda a la e a la alfa x.
Si una de las dos raíces de la solución homogénea da igual a alfa, si una da igual a alfa, esta solución que propongamos va a ser linealmente dependiente, a no ser que la multipliquemos por x, que es lo mismo que considerar m igual a 1. Si m es igual a 1, esta x aparece. Nos queda x por a la e a la alfa x. Por lo tanto, nos garantiza que sea linealmente independiente. Y si la solución homogénea, las dos k son igual a, o sea que tenemos raíz doble en la solución homogénea, ¿qué pasa cuando teníamos en la solución homogénea? Cuando teníamos dos raíces iguales, ¿cómo nos daba? Nos daba C1 por e a la kx más C2 por x, que le agregábamos, ¿se acuerdan? Por x por e a la, por e a la k por x. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, como va a haber ya uno de los otros términos que va a estar multiplicado por x, necesariamente tenemos que multiplicar por x al cuadrado, o lo que es lo mismo, considerar m igual a 2. ¿Se entiende? Ahora vamos a ver un ejercicio para que vean escrito, porque le estoy diciendo todo verbalmente, pero ¿se entiende más o menos el alumno que preguntó recién? Sí, profe, sí, gracias. De lujo. Bueno, entonces fíjense, tenemos resolver la siguiente ecuación diferencial. Y segunda menos y igual a 9 por e a la 2x. Listo. Lo primero que hacemos es observar esto, dijimos, observamos. Observamos y decimos, ah, bien, es una ecuación diferencial de segundo orden, perfecto, sí. Y es no homogéneo. ¿Por qué es no homogéneo? Porque no dice 0, acá dice 9 por e a la 2x. Listo, tiene segundo miembro. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo es ese segundo miembro? Ah, es una exponencial. Bien, entonces tenemos que trabajar con ese criterio. Vamos a ver cómo planteamos la solución. Pero como es no homogénea, la solución va a ser igual a la solución de una ecuación, de una ecuación lineal homogénea, auxiliar, que le decimos auxiliar porque la usamos un rato para calcular esa primera, más una una solución para la ecuación diferencial no homogénea, que es IP, esa que le decimos IP. Bueno, vamos a calcular primero ese primer término que es el de la homogénea. Entonces calculamos las raíces, no hace falta hacer báscara, simplemente calculamos la ecuación característica, que es k cuadrado menos 1, y podemos fácilmente ver que va a tener dos raíces, cuando vale 1 y cuando vale menos 1 acá. O sea que K1 va a valer 1 y K2 va a valer menos 1. La solución homogénea va a ser igual a C1 por e a la x. ¿Por qué? Porque es K1 por x y K1 vale 1. Y la solución, y la parte 2 va a ser C2 por e a la menos x. ¿Por qué? Porque acá vale menos 1. Entonces esta es la solución homogénea. Listo. Profesor, una consulta. Si ponemos las cajas al revés, invertidas, ¿genera alguna diferencia? O sea que pongamos C2 por e a la menos x y C1 por e a la x. Eso, claro. No, porque es suma, es una suma. Y De el una. orden no altera. Gracias. De nada, de nada. Igual podés poner C2 por e a la x más C1 por e a la menos x. Total, bueno, ¿sabés cuánto vale C1 y C2? Es lo mismo, C2, C3, digamos, no importa cómo designemos a las constantes y no importa el orden que vos pongas a la, digamos, e a la menos x, podés colocarlo primero o segundo, no importa. ¿Mm? Bueno, perfecto. Sí, porque, digamos, acuérdense que este C1 por E a la X es una I1 de la clase pasada y este es un I2, es una suma, en definitiva. Entonces, no hay problema con el orden. Bueno, entonces, ya tenemos la I homogénea. Y el segundo paso es calcular la solución particular, ¿sí? Entonces, la solución particular va a ser igual, la solución particular para la ecuación no homogénea va a ser igual a, bueno, tenemos que fabricar esa propuesta y vamos a trabajar en esa. Por eso yo acá pongo evaluamos y proponemos. Por evaluamos esto, es primero multiplicarlo por x al m, eso es evaluamos, para saber de generar una solución particular linealmente independiente. X al m que es simplemente un factor auxiliar para garantizar que sea linealmente independiente. Si son arriesgados, lo pueden no hacer y ponerlo a ojo, digamos, evaluarlo y colocarlo a ojo después si ven que es linealmente independiente, ¿sí? Pero bueno, supongamos que lo hacemos metódicamente y colocamos x al m
por A siempre la forma, o sea, esta parte usamos la misma estructura que tiene f de x, porque es así este método de coeficientes constantes, es usar la misma estructura. Entonces, acá colocamos A por E a la alfa x, listo. Esa estructura, lo primero que hacemos es evaluamos M. ¿M cuánto vale? Bueno, ¿cuánto vale alfa acá? Alfa vale 2, acá lo vemos, ahí está. Alfa vale 2. Ya sabemos que vale alfa porque nos lo está dando el ejercicio, o sea, es el valor, es parte de la estructura de este segundo miembro. Listo, eso es lo primero que tenemos que ver, vale 2. Como sabemos que alfa vale 2, veamos cuánto vale K1 y K2. K1 vale 1, K2 vale menos 1. O sea, K1 es diferente a alfa, K1 vale 1, alfa vale 2 es diferente, y K2 es diferente a alfa. Entonces, fíjense, K1 diferente a alfa, K2 diferente a alfa, M vale 0. A ver, M vale 0. Bien, perfecto. Como M vale 0, X a la 0, 1. Entonces la I particular nos queda A por E a la 2X. Supongamos que no usemos este X a la M. Supongamos que yo no le hubiese enseñado nada de esto, que yo no le hubiese dicho nada de este X a la M. Bueno, a ver qué pasa. K1, fíjense, esta es la primera, fijémonos un ratito en la solución homogénea. C1 por E a la X más C2 por E a la menos X. Bien. Acá tenemos A, como les digo, supongamos que no analizamos este X a la M y vamos directamente a proponer esto. ¿Esto es linealmente independiente con respecto a este y con respecto a esta? Sí. ¿Por qué? Porque acá es a la 2x, y acá es a la x y acá a la menos x. Acuérdense, podemos calcular el browskiano que vimos la semana pasada, o simplemente, para saber si son linealmente independientes, la división, ¿sí?, de esta entre esta, me tiene que dar diferente una constante, y me da diferente una constante, porque e a la 2x dividido e a la x, me da e a la x. Listo, es diferente una constante. Y a ver, e a la x dividido a la e a la menos x, me da e a la 3x. Es diferente una constante, por lo tanto son linealmente independientes. O sea, no me hace falta multiplicarlo por una x acá, para que sea linealmente independiente con respecto a 2. ¿Se entiende el análisis que estoy haciendo? Genial. Bueno, entonces ya sabemos que esta es una solución, esta propuesta, y como vamos a proponer y nosotros entendemos que es una solución, vamos a decir, bueno, yo ahora lo que quiero hacer es saber cuánto vale este A, que es lo que quiero saber. Por acá, coeficiente constante. Al final lo que tenemos que perder de vista, que lo que queremos averiguar es el coeficiente A. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar esta I particular en la ecuación diferencial. Entonces, ¿cómo hago? Como tengo que reemplazarlo, tengo que hacer la segunda derivada y la variable dependiente misma. Esta ya la tenemos, que es esta, y la segunda derivada, para llegar a esa tenemos que calcular la primera derivada. Incluso si nos la pidiera, hay muchos que tienen la primera derivada acá, también tendremos que colocarla, por lo tanto sí o sí la vamos a tener que calcular. Entonces calculamos la primera derivada. Bueno, tenemos el coeficiente del exponente que lo bajamos, y nos queda 2 por a la e a la 2x, la derivada con respecto a x, obviamente. Y la segunda derivada, derivamos la primera derivada, y nos queda, volvemos a bajar el coeficiente, y nos queda 4a por e a la 2x. Listo. Tenemos todas las piezas para armar ensamblarlo acá en esta fórmula, en esta ecuación. Entonces, reemplazamos la i particular acá, y la i segunda particular acá. Eso lo hice acá abajo. ¿Sí? Fíjense. Y segunda, coloco esto que está acá, lo coloco ahí. Y esta, perdón, lo coloco ahí. ¿Sí? Entonces, bueno, acá trabajo un poquito algebraicamente y puedo sacar factor. ¿Qué tengo que hacer? A ver, no perdamos de vista el objetivo. Tenemos que comparar los coeficientes. Entonces, para comparar los coeficientes tengo que dejar la estructura de este primer miembro igual a la estructura de este segundo miembro. ¿Sí? O sea, tengo que dejar algo multiplicado por e a la 2x. Tengo que dejar algo multiplicado por e a la 2x para poder compararlo. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Y saco factor común e a la 2x, ¿sí? Para no perder de vista, porque por ahí nos perdemos
en este juego algebraico y está bueno saber lo que queremos hacer. O sea, no está bueno, es fundamental, digamos. Entonces, saco factor común de las 2x y me va a quedar esto, directamente como es 4a menos a, me queda 3a, listo, puedo decir 3a es igual a 9, así de fácil. Entonces a vale 3. Como a vale 3, ya está, pues yo sabía que la y particular era a por e a la 2x, entonces yo digo, bueno, es 3 por e a la 2x, listo. Eso vale la solución particular para la ecuación diferencial no homogénea. Pero la solución general se compone de la suma de la solución para una ecuación auxiliar homogénea más la solución particular para la no homogénea, que es esto que hice acá. Sume esto, que está acá, más esto que está acá. Y esto nos da la solución general, ¿sí? Fíjense que los tres términos son linealmente independientes. Cuando terminen de hacer la ecuación, fíjense siempre eso. ¿Es linealmente independiente? A ver, e a la x, e a la menos x, e a la 2x. Sí, es linealmente, son las tres linealmente independientes. Es fundamental. Y suele ser pregunta muy teórica también en los finales, esto de garantizar que sean linealmente independientes. ¿Cómo son los términos que componen la solución de una ecuación diferencial homogénea y no homogénea? Bueno, son linealmente independientes, ¿sí? Es importante. Entonces, hasta acá llegamos a la solución general para esta ecuación diferencial no homogénea. Supongamos que quieren averiguar si está bien hecho o no el ejercicio. Lo bueno que tienen estos ejercicios, que se puede comprobar al 100% si estamos haciendo bien las cosas o no. ¿Cómo lo hacemos? Y bueno, reemplazamos esta i en la ecuación. También tenemos que calcular i segunda para poder reemplazarla. Entonces calculamos i segunda, y calculamos i, o sea, ya esta no la tenemos que calcular porque ya la tenemos, y nos tiene que dar igual si hacemos la segunda derivada de todo esto menos esta misma, nos tiene que dar 9e a la 2x. Es así. Para verificar si está bien o no, hacemos eso y lo verificamos. Así de simple. Lo complejo o lo difícil es que normalmente es bastante laborioso, porque van a tener que, no, esta es simple de calcular, pero van a ver más adelante, vamos a tener ecuaciones diferenciales extensas. Entonces, bueno, hay que hacer mucho cálculo algebraico. ¿Sí? ¿Se entiende? Profe, ¿se entiende? Denme un segundito que me están escribiendo. Ah. Les repito, si no entienden muy bien, porque veo por ahí unos puntos suspensivos después del sí y me hacen pensar como que hay algo que no se está entendiendo perfecto, no me molesta si me preguntan 1000 veces. En serio les digo, no me molesta para nada. No tengan miedo de preguntar. Eh, el coloquio, esto, a ver, vamos respondiendo por parte. Joel, lo que tienen bueno estos ejercicios, que parecen complejos al inicio porque tienen muchas variantes, pero una vez que se ponen a hacer ejercicios son súper, digamos, es práctica pura, ¿sí? Eso es lo que tienen bueno las ecuaciones diferenciales. A diferencia por ahí de las integrales triples o por ahí las curvilíneas, que tienen algunos casos que es, digamos, según el tipo de ejercicio puede haber diferentes formas de resolverlos. Acá son bastante metódicas y una cuestión de ejercitación, ¿sí? Respondo a Facu, el tema del coloquio, y bueno, ahí el coloquio digamos, es la parte teórica, ¿sí? El coloquio que van a tener. Es el profe del teórico. Bueno, sigamos. Vamos a... No, el práctico son los ejercicios. eh, rinden el práctico y después los coloquios van a ser, en el cursado van a ser con el profe del teórico. No he participado yo durante el cursado, sí en los finales hay un coloquio que sí participo, o sea, participamos los profes del práctico también, donde hacemos preguntas también,
en los finales, ¿sí? Después de que rinden el final práctico, pasan a un coloquio cuando aprueban y ahí se les hace preguntas teórico-aplicadas a nivel general, digamos, de todo tipo. Ahí sí, pero bueno, durante el cursado es teórico. Bueno, vamos con cuando el segundo miembro de la ecuación diferencial es de la forma C siendo C una constante arbitraria, ¿sí? C por coseno de alfa x, C por seno de alfa x, o C, o puede ser que el segundo miembro sea C coseno de alfa x más D seno de alfa x. De la misma manera que les dije antes, C, D y alfa son constantes, ¿sí? No importa si le ponen C, D, el nombre que quieran, lo importante es la estructura, la forma. Es una constante por el coseno de un coeficiente del argumento, digamos que el argumento se compone por el coeficiente de la variable independiente y así. ¿Qué va a pasar acá? Vamos a proponer siempre, esto es importante, chicos. La propuesta que vamos a hacer, siempre, por más que tengamos solo coseno o por más que tengamos solo seno, la propuesta que vamos a hacer siempre se va a componer de ambas, ¿sí? O sea que la propuesta va a ser A por coseno de alfa x más B por seno de alfa x, ¿sí? Siendo alfa el valor que nos da en el ejercicio directamente el coeficiente de la variable independiente en el argumento, ¿sí? Espero no mezclarle el coeficiente de la variable independiente en el argumento. Siempre, por más que tengamos seno solo o coseno solo, siempre va a tener esta forma, van a estar presentes ambas, ¿sí? Porque es una combinación necesaria para formar la solución particular. ¿Qué otra cosa acá? Bueno, obviamente que si tenemos siempre aplica esta forma. Eso es lo bueno, que siempre aplica esta forma cuando tenemos coseno, seno o la suma, ¿sí? Entonces, vamos a trabajando sobre esto. Acá los valores, y no les quiero hacer lío acá, simplemente los valores que va a tomar M en el análisis de lo linealmente independiente va a tener que ver con si existen raíces complejas conjugadas en la ecuación característica de la solución homogénea auxiliar. Entonces, si existen raíces conjugadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando existen raíces conjugadas, la solución de la homogénea va a tener esta forma. ¿Se acuerdan? Que tenía una forma así. O sea, tiene una forma similar a esto. Entonces, simplemente lo que tienen que ver, si no hay raíces complejas conjugadas, o bien hay raíces complejas conjugadas en la homogénea auxiliar, y el factor de la parte imaginaria es igual a este alfa, ahí se le coloca 1. Si no existen raíces complejas conjugadas, o si existen y el beta, o sea, el coeficiente de la parte imaginaria, es diferente al alfa, este va a ser igual a 0. Así de simple. O sea, tienen que ver que las raíces sean, si hay complejas conjugadas, y si hay complejas conjugadas, la parte del coeficiente de la parte imaginaria es igual a este alfa que nos dan, ahí ponen 1. Si no, o sea, al m, ¿no? Si no, no. Directamente 0. Entonces no se multiplica por nada. Pero de vuelta, vamos a los ejercicios. Y vamos a este ejemplo. Acá nos dicen, obtener la solución general de la siguiente ecuación diferencial. Y tenemos y segunda más 4y' más 4y igual a 5 seno de x. 5 seno de x. A ver, estoy viendo que no haya ningún error de entrada, que se copiado bien porque... Ah, está bien, no dije nada. Bueno, entonces, lo primero que hacemos, observamos una ecuación diferencial de segundo orden, es de segundo orden. ¿Es homogénea o no homogénea? No, es no homogénea, porque tiene un segundo miembro que es diferente a 0. Listo. Ya sabemos qué es lo que es. Listo. Entonces, vamos a trabajar ahora, primero calculando, vamos a sacar la ecuación diferencial homogénea auxiliar para poder calcular la solución correspondiente homogénea. ¿Y qué tenemos que hacer? Vamos a ver cómo es esa ecuación característica, que es lo que vimos en la clase pasada. Fabricamos la ecuación característica que va a ser igual a k² más 4k más 4 igual a 0.
viendo que esto puede ser un trinomio cuadrado perfecto, podemos directamente, sin hacer báscara, calcular las raíces, donde podemos decir, esto puede ser igual a k más 2 al cuadrado, y si esto va a ser igual a k más 2 al cuadrado, las raíces notablemente son 2 y menos 2. Perdón, dije mal. Notablemente es menos 2. Es una raíz doble menos 2. ¿Sí? Es una raíz doble menos 2. ¿Por qué? Porque la única forma que esto se haga 0 es que en el k valga menos 2. Entonces, las raíces son... ¿En qué caso caemos dentro de las soluciones de la ecuación diferencial homogénea de segundo orden? Caemos dentro del segundo caso que vimos en la clase pasada, que son dos raíces reales iguales. ¿Sí? K1 vale menos 2, K2 vale menos 2, o sea que hay un K que vale menos 2. Por lo tanto, vamos a tener una solución homogénea que va a ser igual a C1 por E a la menos 2 por X más C2 por E. ¿Por qué no ponemos solamente menos 2X? Y porque son linealmente dependientes si pongo solamente 2X. Entonces tenía que multiplicarlo por un X. ¿Sí? Esto es lo que vimos en la clase pasada. Listo. Aplicando esto, ¿se acuerdan de esto que estoy diciendo, no? ¿Está claro por qué tiene esta X acá? Perfecto. Bueno, entonces, acá construimos esta solución homogénea y esto ya nos da la primera partecita de la solución, el primer término de la solución general de la ecuación diferencial no homogénea. Bueno, listo. Y ahora el segundo paso es evaluar y proponer. Vamos a evaluar y proponer. Evaluar, acuérdense que le llamo a esto de colocar este factor para eliminar o garantizar que sea linealmente independiente, la solución que vamos a proponer. Y como vimos recién en una parte un poco teórica, vamos a poner x a la m por a por coseno de alfa x más b por seno de alfa x. ¿Sí? Esta es la forma que va a tener la misma forma del segundo miembro. ¿Sí? Pero profe, ¿cómo? Si acá dice solamente seno, usted le pone coseno. No, acuérdense que por más que diga seno solo, o por más que diga coseno solo, yo tengo que fabricarlo de una forma más genérica. Entonces voy a poner una constante por coseno de alfa de x más otra constante por el seno de alfa de x. Ya sea tenga solo coseno o solo seno. Y si tuviera seno más coseno, también pondría esta forma. Entonces, fabrico la forma general, o construyo la forma general. ¿Y qué me fijo acá? Bueno, alfa. ¿Qué valor tiene alfa? Y bueno, seno de x. El argumento del seno es 1 por x. Es 1. Alfa vale 1. Como les digo, algunas bibliografías, algunos otros profes le pueden poner A, B, C, de la forma que sea. Acá no importa el alfa, ¿no? ¿Sí? Les digo porque acá dentro de ecuaciones diferenciales vimos alfa en varias oportunidades puesto en diferentes lugares. Pero bueno, en este caso lo llamé alfa porque yo tomé alguna bibliografía que lo llamó alfa. Y el M, ¿sí? El M, ¿acá cuánto vale? Bueno, ¿tengo raíces complejas? No, no tengo raíces complejas acá. Listo, perfecto. No tengo, ya está, ya sé que es 0. Si hubiese tenido raíces complejas, si supongamos que el beta hubiese valido 1, ¿sí? Supongamos que hubiese tenido un conjugado, una raíz compleja conjugada 1 más beta, 1 menos beta, o sea que el beta hubiese valido 1, acá alfa vale 1. Ahí sí tú hubiese tenido que considerar el m igual a 1. Pero acá no tengo raíz compleja, o sea que la descarto de una, pero si hubiese tenido, tengo que comparar el valor del coeficiente de la parte imaginaria del complejo, que era beta, con este coeficiente del argumento. Como acá directamente veo que no tengo raíces complejas conjugadas, no hay problema, m vale 0. Como m vale 0, este x a la m se me hace 1, por lo tanto queda de esta forma. ¿Sí? Entonces ya sé cómo es la i particular que estamos proponiendo. Es a por coseno de alfa x más b por seno de alfa x. Pero alfa vale 1. Entonces la i particular ya nos queda armadita ahí, perfecto, así. Listo. ¿Cuál era el paso que sigue? Era comparar coeficientes. Pero para comparar coeficientes tengo que reemplazar esta i particular, que yo sé porque ya la propuse, que es una solución. Entonces tengo que reemplazarla dentro de la ecuación diferencial. Y para reemplazarla vemos que tenemos y la primera derivada de i y la segunda derivada de i. Por lo tanto tengo que calcularlas a esas
para poder reemplazar no solo y, sino y' e y segunda. Bueno, vamos a calcular y'. ¿Cuál es la derivada? Bueno, es a por coseno de x, la derivada del coseno es menos seno, por tanto por eso está este menos, y b por seno de x, la derivada del seno coseno. Entonces me queda coseno de x. Ahora volvemos a derivar, y fíjense, la derivada del seno es coseno, este menos se mantenía del anterior. Ojo con los signos, cuando hagamos estas derivadas, seno, coseno, seno, porque a medida que vamos derivando van cambiando los signos, ¿sí? Ojo con eso. Y el coseno acá me da menos seno, por lo tanto me queda menos a por coseno de x menos b por seno de x. Listo, yo tengo la primera derivada, la segunda y todo. Tenemos todos los componentes para poder construir, para poder reemplazar en la ecuación diferencial esta. ¿Mm? Entonces, ojo con esto, miren. Acá tengo que reemplazar y segunda, el primer término que tengo. Busco y segunda. No sé por qué, pero muchos errores que yo vi en exámenes reemplazaron sin querer y es como que se tiende a reemplazar la sin derivar en la primera estación, digamos. Ojo con eso, ¿sí? Porque es un error muy frecuente. Les digo, es un error realmente pavo, por decirlo de alguna forma, pero en realidad es muy común. Fíjense que siempre reemplacen bien las variables correspondientes. Entonces, y segunda va acá. ¿Estamos? Y segunda va directo, no tiene ningún coeficiente, fíjense, no tiene ningún coeficiente. Más 4 por y primera. 4 por, acá saco esta va acá. Si lo llevo acá, tac, la reemplazo. Más 4 por y. ¿A dónde está y? Acá. Entonces llevo esto 4 por y. No se olviden los coeficientes, que están multiplicando cada uno de los términos a las variables. Y el segundo miembro lo coloco exactamente igual. Bueno, acá voy a tener todo esto. Voy a operar algebraicamente para llevar a comparar coeficientes. Para comparar coeficientes, yo acá tengo 5 por seno de x. Yo tengo que comparar este 5 con un coeficiente que multiplica seno de x en este miembro. Por lo tanto, voy a sacar factor común del seno de x. Y acá el coseno de x. Entonces saco factor común, acá opero algebraicamente y termino sacando factor común coseno de x y acá seno de x. Listo. Entonces, cuando yo tengo sacado los factores comunes para poder comparar, ¿sí? Yo puedo ver esto en forma genérica como, puedo decir que esto es 5 seno de x más 0 por coseno de x, ¿o no? Puedo pensarlo así, ¿sí? Entonces, vamos primero con el 5 seno de x. Listo. Yo puedo decir que 5 seno de x, o sea, yo puedo decir que menos 4, o sea, el coeficiente que multiplica el seno de x en este miembro, es igual al coeficiente que multiplica el seno de x en este. Por lo tanto, menos 4a más 3b es igual a 5. ¿Sí? Menos 4a más 3b es igual a 5. Y como yo digo que esto puedo decir que es más. Bueno, sigamos. Entonces, estábamos viendo acá. Comparamos el coeficiente que está multiplicando el seno de x con el coeficiente que está multiplicando el seno de x en este miembro. Entonces, hacemos esta comparación y nos da que menos 4a más 3b es igual a 5. Es esta ecuación que está acá. Bueno, y la segunda parte es, imaginémonos que acá tenemos más 0 por coseno de x, ¿sí? Entonces, si fuera así, o sea, que en este miembro está multiplicando un 0 al coseno de x, por lo tanto no hay nada, entonces podemos decir que 3a más 4b es igual a 0. ¿Se entiende? Entonces tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, A y B. Entonces acá apliqué también lo mismo, fíjense. Ordené de la misma forma las dos ecuaciones y yo directamente lo calculé con determinante, porque tenía ganas en ese momento de calcularlo con determinante, pero lo podría haber hecho con igualación, con sustitución, con lo que quiera, ¿sí? Podría haber sumado esta más esta y haber calculado, podría haberlo hecho como quiera. Le tiene que dar lo mismo, obviamente. Entonces, calcule el valor. La primera ecuación porque es igual a 0. ¿Por qué? Porque fíjense, 3a más 4b es igual a 0. ¿Sí? 3a más 4b igual a 0. Entonces, como es esto,
O sea, esto es el coeficiente que está multiplicando el coseno de x. Si yo tengo que comparar los coeficientes, ¿sí? Por eso se llama el método de los coeficientes constantes. Tengo que comparar el coeficiente que está en este miembro con respecto al coeficiente que está en este miembro. ¿Qué coeficiente multiplica al coseno de x en este miembro? Esto, 3a más 4b, que es una constante en definitiva. ¿Sí? Porque acuérdense que es constante. Bueno, ¿qué coeficiente multiplica el coseno en este miembro? Acá no está el coseno, no está. Claro, yo puedo considerar como que es 0 por coseno, ¿sí? Entonces, esto es igual a 0. Ese sería el razonamiento. Exactamente, exactamente. Y el 5 multiplica el seno de x. Por eso siempre, por eso saco factor común acá, coseno y seno. Para poder directamente igualar y comparar los coeficientes, que es lo que yo les decía inicialmente del método, ¿sí? Compara los coeficientes. Siempre es importante eso, que saquen factor común y poder comparar, ¿sí? ¿Se entiende bien? Excelente, bueno. Ahí justo estaba respondiendo una consulta, por eso tarda un ratito en salir. Bueno, entonces ya tenemos los valores de A y de B, ¿sí? Como sabemos que acá, fíjense, acá planteamos la propuesta no perdamos de vista esto, que era A por coseno de alfa X más B por seno de alfa X. Bueno, ya sabemos cuánto vale A y cuánto vale B, es menos 4 quintos vale A y 3 quintos vale B. Por lo tanto, podemos armar ya esta solución particular. Por eso les identifique con un colorcito como los puntos claves del ejercicio, para ir tomando, a medida que vamos subiendo algún escalón y vamos consolidando el ejercicio, ir viendo cómo vamos trabajándolo. Y después tenemos que construir la solución general, que era la homogénea más la particular. ¿Sí? Esta gris es la amarilla más la azul, celeste. ¿Sí? Entonces, C1 por L menos 2X más C2 por L, y acá coloco esta I particular que me da esto. Obviamente que se puede ver claro que son linealmente independientes todas sus partes. ¿Sí? Bueno, entonces, esto que vimos ahora vimos ecuaciones diferenciales lineales no homogéneas con el método de los coeficientes constantes cuando el segundo miembro tiene forma. Primero vimos un polinomio, segundo vimos una exponencial y tercero vimos una función trigonométrica. Y ahora se empieza a complicar, porque ahora empiezan a jugar formas de este segundo miembro y vamos a tener que armar una propuesta en base a cómo está construido ese segundo miembro. ¿Sí? Entonces podemos tener como dos grandes casos, digamos, cuando es un producto, cuando es una suma, en forma genérica hablando. Bueno, los ejercicios dentro de las ecuaciones diferenciales homogéneas de segundo orden, los más complicaditos, digamos, complejos, no difíciles, ¿no? Que tienen más desarrollo algebraico son los que son un producto, cuando el segundo miembro es un producto. Porque la suma, en definitiva, es como dos términos que se trabajan casi independientes. Pero el producto por ahí es un poco más difícil de armar. Vamos con algunos ejemplos de producto. Y como les dije, esto digamos, es el método, es bastante práctico, es práctico por naturaleza el método, usando ciertas premisas que es las que venimos viendo, pero no hay una fórmula, por decirlo de una forma, para poder calcular cualquier tipo de ejercicio de una manera determinada. Por lo tanto, hay que trabajar un poco entendiendo el segundo miembro y viendo cómo podemos copiar esa estructura y tratándolo de resolver. Entonces, fíjense, acá tenemos una ecuación diferencial de segundo orden también, obviamente que si estamos trabajando con segundo orden, no homogénea. ¿Por qué no homogénea? Y porque tiene un segundo miembro que es diferente a cero. Punto. A ver, interpretemos un poco de qué se trata ese segundo miembro.
y es un producto, bien, es un producto ¿de qué? ¿De un polinomio? Sí, un polinomio por una exponencial. Acá le puse en naranja polinomio por exponencial. ¿Cómo podemos hacer para calcular digamos, la parte, sabiendo que la forma o la solución general se compone de una solución homogénea más una solución particular? La parte de la homogénea auxiliar no hay ningún problema, esta la podemos calcular sin problema. Pero ¿cómo hacemos ahora para calcular esta? Porque tenemos un producto. Bueno, tendremos que armar una propuesta que sea un producto, ¿sí? Con la estructura de un producto de los factores que le componen, ¿sí? Entonces, como decíamos acá, se propone una solución particular con la forma de un producto de funciones del mismo tipo que estudiamos, ¿sí? Bueno, ¿estudiamos la forma polinómica? Sí, el primer caso. ¿Estudiamos la forma exponencial? Sí, el segundo caso. Bien, ahora vamos a ver qué pasa. Vamos de a poquito. Y decimos, primero vamos a calcular la homogénea auxiliar. La homogénea auxiliar va a tener esta forma, calculamos las raíces, y es K1 vale 1 y K2 vale menos 1. Listo, hasta ahí vamos. Ahora vamos a hacer una evaluación y vamos a hacer una propuesta. Como dijimos, va a ser la propuesta, la estructura va a ser el producto de lo que ya estudiamos, el producto de una solución que va a ser un polinomio por una exponencial, ¿sí? Y la evaluación va a caber en esta que sea linealmente independiente con lo que vimos anteriormente, que lo hacíamos con este factor x a la m. Bueno, ahora, este x a la m, ¿cómo lo evaluamos ahora? Como tenemos un polinomio y ese polinomio va a ir multiplicado por una exponencial, ya va a ir multiplicado por una exponencial, lo que tenemos que tener cuidado es que la exponencial tenga un exponente que sea diferente a las otras dos para que no sea linealmente dependiente. Por lo tanto, vamos a tener que centralizarnos en el alfa que da la exponencial, ¿sí? Entonces, el m, acá, ¿cuánto va a valer el m? Bueno, fíjense, ¿cuánto vale alfa acá en la exponencial? ¿Sí? Vamos a entenderla. Acá tenemos ax más b y acá tenemos d, acuérdense la forma, d por e a la alfa x. Alfa vale 1. Acá tenemos un k que vale 1. Por lo tanto, ojo, hay un k, uno de los k vale igual que alfa. Por lo tanto, el m de la potencia ya va a tener un valor igual a 1. ¿Sí? Porque vamos a tener que garantizar que la solución que hagamos, la IP, tenga que ser linealmente independiente con respecto a esta y con respecto a esta. Entonces acá va a valer 1. ¿Cuánto vale alfa? 1. Alfa, acuérdense que lo podemos detectar, sin que le pongamos alfa. ¿Cuánto vale el coeficiente del exponente? 1. Entonces ya sabemos que m vale 1, por lo tanto va a estar multiplicado por un x. ¿Cuál es la forma general del polinomio? Es un polinomio de grado 1. Como un polinomio de grado 1, la forma general es ax más b. Pero como usé a yo siempre uso a cuando en la exponencial, el coeficiente de la exponencial siempre le pongo a, ¿sí? Por una cuestión mía, le pueden poner la letra que se les ocurra, la que quieran. Y como le puse a la exponencial, a la recta no le voy a poner a, porque si no repito la misma constante y es otra constante. Entonces le voy a poner bx más c, ¿sí? O sea, vamos de vuelta. Tengo el producto de dos funciones, ¿sí? Una es un polinomio y otra es una exponencial, ¿sí? Bien, ¿cuál es la forma general del polinomio? Ax más b, ¿sí? Pero no le pongo a porque yo usé la a en el e a la x. Entonces le pongo bx más c, pero es una cuestión mía porque usé la ya. Listo. Y acá la exponencial le voy a poner a por e a la x, porque también va a ser digamos, un coeficiente, ¿sí? Entonces formo, y no me olvido que como las raíces, el alfa, que es el coeficiente del exponente, tiene ya un valor igual a una de las raíces, cuando hago la evaluación del x al m, el m ya me da 1, por lo tanto ya va a estar multiplicado por otra x, para que quede linealmente independiente con respecto a cualquiera de estas. Porque si no, me iba a dar me iba a dar la recta por e a la x, ¿sí? Y ya acá el x ya existía, ¿sí? Entonces, bueno,
fabrico esta propuesta. Y esta propuesta me va a dar, de esta forma, trabajándolo un poquito, me va a dar x por bx más c por a e a la x, me va a dar esta forma. Si yo hago la distributiva de la x dentro del paréntesis, me da así. Entonces, directamente, yo ya sé cuál es la propuesta. Fabriqué la propuesta y ya sigo el mismo paso que con las otras, ¿sí? O sea, digamos que la dificultad se traduce acá en entender la propuesta, porque ya trabajándolo por acá, ya corre en una cuestión de algebraica. Pero bueno, más allá de eso, ahí ya tenemos la y propuesta, y esta y propuesta vamos a calcular la primera derivada, ¿sí? ¿Por qué pasa acá? Para reemplazarla en la ecuación general, que es acá, tenemos que calcular la derivada segunda y hacer simplemente la misma función. Pero para llegar a la derivada segunda tengo que calcular la primera. Entonces, calculamos la primera derivada. Pero acá se complica un poquito más, ¿por qué? Porque ya tengo que esta y propuesta es el producto de dos funciones de x, ¿sí? Por lo tanto tengo que hacer la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. La derivada de un producto. Entonces voy a jugar con eso. Listo. Acá hago la derivada de este primer polinomio, que me queda 2bx más c. Por la primera sin derivar, la segunda sin derivar, que da a por e a la x. Más la primera sin derivar, me queda así, por la segunda derivada. Pero como x tiene el coeficiente igual a 1, me queda igual. Y acá puedo sacar factor común a por e a la x y me queda así. ¿Sí? Lo trabajo un poquito más a este corchete que está acá y agrupo las variables que están elevadas al mismo grado. ¿Sí? Las variables que están al mismo grado las agrupo y me queda de esta forma. ¿Sí? Acá simplemente lo que hice es disolver los paréntesis y me queda bx al cuadrado. Acá me quedan los que están multiplicando la x son 2bx y acá es cx, entonces me quedan 2b más c por x y el término independiente es solamente c. Entonces me queda así fabricado este corchete. Y después hago la segunda derivada para poder reemplazarla acá. Y también tengo la derivada de un producto. Un primer factor, un segundo factor. Hago la derivada del primero, me queda igual. Por la segunda sin derivar, este lo repito igual. Y ahora más el primero sin derivar, que es este, por el segundo derivado. El segundo acá bajo el exponente, me queda 2bx más 2b más c, que sería la constante que multiplica esta x. Queda así. Ahí saco factor común a por e a la x y me queda todo esto, ¿sí? Y ahí agrupo también las variables que están elevadas al mismo grado y me queda finalmente que y propuesta segunda me queda igual a esto. Ya tengo los componentes que le puse una flechita chiquita al costado para poder reemplazar en la ecuación diferencial, que solamente acá voy a usar y propuesta sin derivar e y propuesta al segundo orden. Entonces, directamente reemplazo esto, lo coloco acá, que sería esta y segunda, menos y propuesta, que es esto, perdón, esto, está acá. Bueno, saco factor, porque ¿qué pasa? Fíjense lo que tengo de este lado. Trato de darle la misma estructura, ¿sí? Darle la misma estructura significa, saco factor común a por e a la x, ¿sí? Y me queda todo esto. Y dentro del corchete me queda, digamos, la forma de un polinomio de primer grado. Entonces comparo la exponencial de este miembro con la exponencial de este miembro, me da a por e a la x es igual a e a la x. Y comparo el polinomio de primer grado de este miembro con el polinomio de primer grado de este miembro. Me da todo esto, ¿a dónde estamos? En realidad lo que hice acá, directamente el polinomio de primer grado, el coeficiente de la variable independiente lo comparé con el coeficiente de la variable independiente, que es lo mismo, ¿sí? Entonces, 4b es lo que multiplica x. ¿Cuánto multiplica la x acá? 1. 4b es igual a 1. b es igual a un cuarto. Ahora, el término independiente del polinomio de primer grado, que es este,
2b más 2c es igual al término independiente del polinomio de primer grado de este miembro. Es igual a menos 2. Y directamente, este b que tenía acá, lo reemplazo acá, y ya saco el valor de c, que c me da menos 5 cuartos. Entonces tengo a, b y c. ¿Cuál era la forma de la y propuesta? La forma de la y propuesta era esta. Sí, sí, esta. Entonces tengo a por e a la x. A vale 1. 1 por e a la x. ¿Sí? B por x al cuadrado, ¿cuánto vale B? Un cuarto. Acá está, un cuarto por x al cuadrado. Más C por x. ¿Cuánto vale C? Menos 5 cuartos por x. ¿Sí? Acá tendría que haber puesto a lo mejor A por E a la x por, o sea, ponerlo al revés, pero es lo mismo. O sea, el orden de los factores no altera el producto, por lo tanto es lo mismo, pero bueno, acá lo ordené de esta forma. Y si quiero puedo sacar factor común un cuarto por x y me queda de esta forma. Como quiera, de cualquiera de estas dos formas es lo mismo. El hecho que después ya tengo que construir la solución general. La solución general va a ser igual a la solución de la ecuación homogénea más la solución de la propuesta, que es esto. ¿Sí? ¿Se entendió? Profe, a mí me quedó duda en cómo elegís el M. El resto sí se entendió todo, pero me quedó esa duda ahí. Bien. Acá el m, fíjate, ¿qué tenemos acá? Tenemos que, acá tenemos las dos raíces de la ecuación homogénea, que dan 1 y menos 1. ¿Sí? Sí, sí, Y sí. acá el alfa del alfa x, el alfa es 1. Por lo tanto, el 1 de acá es igual a una de las raíces. Como Sí, el 1 es igual a una de las raíces, coincide una de las raíces con el alfa, que es una de las condiciones cuando teníamos la exponencial. Por lo tanto, el m ahí ya no vale 0, sino que vale 1. ¿Sí? De ahí sale que el m vale 1. Acá lo puse, K1 es igual a alfa igual a 1. ¿Sí? sí. Porque, o sea, mi duda era más que nada en el hecho, ya que son un producto de dos ecuaciones que vimos, y para el polinomio m era 0 cuando las raíces eran las dos distintas de 0, ¿o no? Sí, sí. Por qué no se considera como que m también puede ser 0? Porque si vos lo pones a m0, te va a Sí. quedar, digamos, te va a quedar linealmente dependiente Ah, ahí está. digamos, te vas a ir que, digamos, el que te va, es así, mira, es así. El que te va a regir lo linealmente, la dependencia lineal en este caso es la exponencial. Porque Bien, fíjate que siempre vas a tener las x, un coeficiente por x, ¿sí? Lo que tenemos que lograr es eh, que no te quede una dependencia lineal ahí. bien. Cuando teníamos la recta, a ver si tenemos el primero, no me quiero extender mucho para no llegar. Supongamos que vos tenés acá, en esta que es una b, que es un polinomio. Suponete Sí, que tenés las raíces de esta, si fuera, a ver, si fuera 0, una raíz, ¿sí? Acá tendrías C1, te quedaría, ¿sí? Acá sí, te sí, quedaría solamente una constante, ¿sí? sí, Esa constante te daría, en este caso, una dependencia lineal con la recta. Por eso es que cuando vale ser una raíz te hace multiplicarla por x. bien. Ahora, en este caso te va a regir la exponencial, ¿sí? Igualmente, igualmente, Y lo que puedes ver, por ejemplo, a ver, en el caso en que nos dé una raíz 0 y otra igual al alfa, tenemos que multiplicarlo por x al cuadrado, entonces, ¿o no? O no, nada que ver. porque ya va a estar multiplicado va a estar multiplicado por otro valor el polinomio. Va a estar Ah, multiplicado, va a estar multiplicado por e a algo más, digamos. Lo importante es que lleguen acá y se fijen que sea linealmente independiente. ¿Sí? bien.
quizás analícenlo un poco, esto es muy de práctica, ¿sí? Porque es como le decía, no hay una forma general para poder garantizar la resolución del ejercicio de una forma igual para todos, ¿sí? Pero bueno, siempre tienen que llegar acá y decir, ah, es linealmente independiente, porque acá tengo menos x, acá tengo x por x, bien, ¿sí? Sí, profe, perfecto. Eso te lo garantiza de raíz que va a ser así. O sea, esto te garantiza que no le pifias, ¿sí? Puede ser que lo resuelva de otra forma sin haberlo hecho, y de hecho muchos lo hacen sin hacerlo x al m, ¿eh? Van a haber muchos profes que no lo dan esto. Y puede ser que acá te dé linealmente independiente, pero esto te genera una solución que vos decís, bueno, está bien, es linealmente independiente. Acá, por ejemplo, a ver, vamos con este. Vamos con este. Este otro ejercicio, por ejemplo, que ya tiene otra combinación. Es un polinomio por una trigonométrica. ¿Sí? Un polinomio por una trigonométrica. Entonces, ¿qué pasa acá? Acá tenemos, también vemos, bueno, una ecuación diferencial lineal no homogénea. ¿Por qué? Porque el f de x es diferente a 0. Perfecto, hasta ahí vamos. Ahora, lo primero que hacemos es calcular las raíces, que acá también simplemente 1 y menos 1 para poder calcular la solución homogénea. Listo. Vamos a hacer la propuesta para la parte de la solución de la ecuación diferencial no homogénea. Entonces, x a la m por... ¿Hola? No sé qué pasó. Realmente muy extraño. Porque se cayó de golpe y no estaba el tiempo vencido. Muy extraño. No sé qué pasó. Espero que se conecten los otros chicos. A ver, ya te contesto. Vamos a ver, tenemos esta trigonométrica. eh, una... falta bastante. Bueno, vamos a hacer así. Vamos a avanzar. Vamos a avanzar. Avanzamos hasta que terminemos el producto y vemos que sí. Avanzamos hasta terminar el producto, y después ya la clase que viene terminamos con la suma. De última hacemos un repasito la semana que viene y hacemos un repasito del producto para adelante, pero bueno, terminamos como para cerrar el producto. ¿Sí? Son las 9:50, sí, yo creo que 20 minutos más, no más que eso. Se cayeron de golpe muchos participantes, no sé qué pasó. Algo muy extraño. ¿Está muy aburrida la clase o no sé? Bueno, espero que no, chicos. Pero vamos, seguimos tirando un poco para poder avanzar. Bueno, entonces acá tenemos la ecuación, la solución de la homogénea, y después planteamos una propuesta para la no homogénea. Esta propuesta también analizamos y proponemos, o sea, ¿cómo se haría la propuesta en general? Puse acá para no confundirlo.
tenemos un polinomio por una trigonométrica. El polinomio es un polinomio de primer grado, por lo tanto la forma general sería x más b. Y la trigonométrica, la forma general, era, ¿cómo era? Era a coseno de alfa x más b, más b por seno de alfa x. Y ahora, ¿por qué la ponemos así a la solución particular? Si tendría que ser distributiva digamos, en todo caso tendría que ser distributiva de a por a por x más b por coseno de alfa x más ax por b por seno. Si ustedes hacen el producto de ax más b por a por seno de alfa x más b, o una constante por seno de alfa x más una constante por coseno de alfa x, le va a terminar dando esto, que va a ser un polinomio con un cierto coeficiente por coseno de 5x más un polinomio por el seno de alfa x. Esto por una cuestión que cuando hacemos la distributiva del polinomio por las constantes de cada una de los coeficientes de cada una de las trigonométricas, se nos van a formar dos polinomios diferentes. Si ustedes hacen la prueba, ¿sí?, se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo, si multiplican. Bueno, acá vamos no sé si se entiende esto que expliqué recién, quizás es medio complicado de entender, pero si ustedes hagan la distributiva, pongan, ¿esto qué sería? AX más B. ¿Y este cuál sería? Sería, acuérdense la forma general, era esta forma, A por coseno de alfa X más B por seno de alfa X. Si esto lo multiplican por un polinomio general, pongámosle una constante por X más el término independiente, cuando multipliquen ese polinomio por A, les va a dar otro polinomio, que las constantes se van a multiplicar. Y cuando multipliquen ese polinomio por B, se les va a formar otro polinomio. Por eso que tienen un polinomio por coseno de alfa X y otro polinomio por seno de alfa X, ¿sí? Por eso ven que están este por coseno más este por seno, ¿sí? Digo porque seguramente les va a surgir la duda de cómo puede ser que si era solamente un polinomio acá. Claro, lo que pasa es que cuando hacen la distributiva, en la solución general les da esto. Se les forman dos polinomios, por una cuestión de multiplicación de las constantes, ¿sí? Multiplicación de los coeficientes. Entonces, lo primero que hicimos es calcular la solución de la homogénea. Listo, eso lo tenemos. Fíjense que tenemos dos raíces reales diferentes. Ahora proponemos la solución que va a tener esta forma. ¿De dónde sale este 5x? Alfa. Este alfa es 5, este es 5, ¿sí? Alfa acá lo puse. Alfa vale 5, acá lo observamos. Nos lo da el ejercicio. Entonces lo construimos así. ¿Cuánto vale m? Bueno, acá también. M, ¿hay raíces imaginarias? O mejor dicho, ¿hay raíces complejas conjugadas? No. Por lo tanto, en la trigonométrica valdría 0. Y como acá estamos multiplicando por una trigonométrica, lo que nos va a regir, ya el hecho de que estemos multiplicando por una trigonométrica nos va a hacer que sea una solución linealmente independiente con respecto a cada una de estas, porque va a tener una función diferente que dividiéndola por cada una de estas no nos va a dar una constante. Por lo tanto, lo que nos va a regir va a ser la trigonométrica. Entonces, ahí colocamos m igual a 0 y el x a la m nos va a dar 1. Entonces nos va a quedar directamente la propuesta de coseno de 5x por a, digamos, por este polinomio, más el seno de 5x por este polinomio. Esta va a ser la forma de la solución propuesta. ¿Sí? Llegamos a esto. El desafío de estos ejercicios es llegar a esto primero, porque como les digo, lo otro es resolución de derivar y resolver reemplazando. Acá acá tenemos la segunda derivada, pero para llegar a esa segunda derivada tenemos que hacer la primera. Por lo tanto, derivamos esta primera propuesta. Esta primera propuesta, acá lo que tenemos que hacer es, también tenemos un producto de dos funciones de x, por lo tanto, hacemos la primera, o sea, acá derive primero el polinomio es indistinto, mientras haga los órdenes bien, derive el polinomio, me queda a
por el coseno de 5x, y la derivada del coseno de 5x es menos 5 por seno de x, de 5x, que es esto que está acá, y el polinomio sin derivar, ¿sí? Esta segunda también igual, me queda la derivada del polinomio es d por seno de 5x, y en la segunda parte derivamos el seno de 5x, que me queda 5 por coseno de 5x por el polinomio mismo sin derivar. Me queda esto. Saco factor común el coseno de x, 5x, me queda esto. Saco factor común el seno de 5x, me queda esto, ¿sí? Y por último, trabajo un poco esto, digamos, dejo separado el término independiente de los factores que multiplican la x, ¿sí? Me queda así, ¿sí? O sea, acá hago la distributiva y después los agrupo todo lo que multiplica x, que en este caso solamente 5d, más hago el término independiente de todas las constantes que no multiplican a x, las coloco dentro de un paréntesis, con el fin de al último poder comparar los coeficientes. Y acá saco factor común seno de 5x y hago lo mismo, ¿sí? Una vez que ya ordené un poquito la ecuación, hago la derivada de esta, para hacer la derivada segunda. Igual, acá hago la derivada del coseno de 5x, me queda menos 5 por seno de 5x, por esta sin derivar, más el coseno de 5x por el polinomio derivado, que solamente me queda 5d, que es esto que está acá. Este segundo término, también derivo seno de 5x, y me queda 5 por coseno de 5x, y esto sin derivar, me queda esto sin derivar, más el seno de 5x por esto derivado, pero esto derivado me da menos 5a, está esto acá, ¿sí? Saco factor común coseno de 5x, me queda en el corchete todo esto que multiplica el coseno de 5x, y saco factor común seno de 5x, acá si se fijan los signos van a ser todo menos, entonces por eso puse menos seno de 5x, y me queda esta suma como multiplicando el seno de 5x, y acá también agrupo dentro del corchete todo lo que multiplica la x y todo lo que sería el término independiente de ese polinomio, de igual forma acá. Entonces me queda la segunda derivada de esta forma. Ahora que tengo los componentes para reemplazar en la ecuación diferencial. O sea, tengo y propuesta, acá está y propuesta. Y la y segunda de la propuesta es esta que está acá. Por lo tanto, reemplazo todo esto acá, hice el reemplazo, la f de x me queda así, y cuando hago el reemplazo me fijo, bueno, ¿qué tengo en el primer miembro y qué tengo en el segundo miembro? Bien. En el primer miembro, lo que multiplica el coseno de x, el coseno de 5x, es todo este corchete. Lo que multiplica el coseno de 5x en este miembro es 2x. ¿Sí? O sea que yo puedo decir, acá tengo, este coeficiente del coseno de 5x. ¿Qué es lo que es este coeficiente del coseno de 5x? Es un polinomio de primer grado. Y en ese polinomio de primer grado, lo que multiplica el x es menos 26a, que es igual a lo que multiplica el polinomio de primer grado en este miembro. Entonces, menos 26ax es igual a 2ax. Menos 26a es igual a 2. ¿Sí? A es igual a menos un treceavo. Listo. Ahí tengo a. Ahora vamos a ver el término independiente que multiplica el coseno de 5x acá. El término independiente es menos 26b más 10d, que es este que está acá. ¿Cuál es el término independiente que multiplica el coseno de 5x en este? Y acá yo puedo considerar que este polinomio de primer grado es 2x más 0, porque el término independiente de este polinomio de primer grado de esta recta es 0, o sea que es igual a 0. Entonces acá directamente menos 26b más 10 d igual a 0, ¿sí? ¿Y qué hice acá? El D el D lo calculé acá posteriormente, en realidad puse D igual a 0 acá porque lo calculé acá. ¿De dónde salió que D es igual a 0? Fíjense, al seno de 5x lo multiplica este polinomio de primer grado. Acá yo puedo considerar que existe un 0 por seno de 5x. O sea que este polinomio de primer grado es igual a 0. ¿Sí? Entonces yo puedo decir que el 26 de x igual a 0 por x, ¿sí? Porque
el factor que multiplica la x ahí sería también 0. Entonces 26d es igual a 0, quiere decir que d es igual a 0. Ese d igual a 0 yo lo coloqué acá. Y de ahí saqué que el menos 26b es igual a 0, b es igual a 0. Listo. Ya sé que b es igual a 0 y d es igual a 0. El término independiente de este polinomio va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque acá yo puedo decir que existe un término donde es 0 por seno de 5x, ¿sí? O sea que esto es igual a 0. Queda menos de un minuto. Si se corta, nos conectamos un segundito más para terminar de cerrarlo, ¿sí? Y E vale, operando algebraicamente, E vale 5/169, ¿sí? Entonces ya tengo el valor de A, de B, de D y de E. Puedo armar la solución propuesta. La solución propuesta, yo la había visto acá. Era coseno de 5x por ax más b, más seno de 5x por dx más e. Entonces, yo sé que, acá está, yo sé que ax más b. Ax, como b vale 0, va a quedar solamente la parte que multiplica x, menos un treceavo por x por coseno de 5x. Más, en esta parte, en la solución propuesta, es dx más e. ¿Sí? Como d vale 0, solamente me queda e.